Un saludo, iglesia. Esta es nuestra escuela de discipulado, clase número 9, siendo sal y luz. Y lo que hemos visto y lo que estamos viendo en estas clases es que Dios está trabajando en cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y su deseo es cambiarnos de dentro hacia afuera, más y más conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta, esa conformidad, esa ser formado para ser como Jesús. Este día vamos a ver realmente son dos aspectos de ser discípulos y esas características de un discípulo que es conformado a la imagen de Jesús. Y es ser sal y ser luz. Y vemos estas cualidades, esas características en Mateo capítulo 5. Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Y vemos ahí que Jesús está enseñando a sus discípulos. Si ven en el capítulo 5, al principio, Mateo 5, 1. Tienen sus Biblias, recuerden, es importante que abran y lean. Y si están ahí solitos, igual que lean en voz alta mientras estoy leyendo los pasajes. Mateo 5:1 dice: cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y vemos, sus discípulos se acercaron a él y realmente Jesús está aquí hablándole a sus discípulos. La multitud está escuchando, está participando, pero el enfoque principal es hablando con sus discípulos. Y aquí en Mateo 5, 13 al 16, les dice estas siguientes palabras. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Esto de ser sal, y vamos a ver en un momento ser luz, debe ser nuestro deseo sobre todas las cosas. Nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y ese es el pasaje central que vamos a estar estudiando y hablando este día en la escuela de discipulado. Porque debemos ser sal y debemos ser luz. Ese debe ser nuestro deseo todo el tiempo. Pero para que esto pase en nuestras vidas, necesita haber un cambio. Necesitamos ser más y más como Cristo Jesús. Y menos de nosotros. Más de Él, menos de mí. Esto solamente puede pasar si morimos a nuestro yo. Lucas 9:23. Si quieren ser mis discípulos, seguidores míos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día, habla de cada día, y síganme. Y esa es la idea de más de Cristo, menos de nosotros, siguiéndolo a Él. Y tenemos que enfocarnos, vean lo que dice el texto delante de nosotros. Vean las cualidades somos sal, somos luz, y tenemos que tener ese sabor, tenemos que reflejar, tenemos que pensar. Y la razón que Él usa estas, vamos a poner, cosas físicas, es porque cada una tiene características, cada una tiene algo que un valor vamos a poner, y podemos aprender de ellas esa verdad espiritual. Vamos a ver sus características, primeramente en la forma natural, sus cualidades, pero también en la forma espiritual. Él usaba esas formas naturales, esas cualidades, para que pudiéramos comprender más de cerca o más detalladamente la parte espiritual. Ahora, primero vamos a la sal y vamos a ver cuáles son las cualidades de la sal o qué hace la sal físicamente.
Y pensamos en el tiempo de Jesús, no había como tenemos hoy en día refrigeración o cosas para preservar, y esa es la primera. La sal preserva. Cuando hay falta de refrigeración, la sal previene que la carne se pudra o se descomponga. Hasta hoy en día, en lugares donde no hay tal vez electricidad o lugares donde no hay acceso a refrigeración, todavía se usa la sal para preservar y cuidar que los alimentos, especialmente las carnes, no se pudran, no empiecen a deshacerse, descomponerse. Entonces esa es algo que vemos, previene que esa pudrición o para que no sea tan rápida. La siguiente cosa que vemos, que la sal es un antiséptico, previene la infección, ayuda a limpiar el agua y limpia y sana. También vemos que la sal da sabor, se usa para cocinar o realmente para resaltar o sacar el sabor de la comida. Y claro, cuando tenemos mucha sal o se nos pasa de sal, la sal también hace que tengamos sed. Mucha sal resalta el sabor, pero también nos da sed. Cuando comemos muchas cosas saladas, causa que tengamos más sed. Y pensemos, bueno, esas son algunas cosas físicas que hace la sal, pero ¿cómo las vemos espiritualmente? ¿Qué hace la sal espiritualmente? Bueno, pensando, viéndolo en esa manera espiritual, viendo cada una, primeramente la sal o mejor dicho, nosotros como cristianos, siendo sal, debemos hacer estas cosas en el mundo. Mientras Dios trabaja en nuestros corazones, mientras nos hace más conscientes de cómo debemos vivir, y como seguidores de Jesús, mi vida debería ser primeramente algo que es como un antiséptico, algo que limpia, algo que desinfecta la sociedad, la cultura en la que vivo, algo que preserva lo que es bueno, algo que para la pudrición, vamos a poner, de la sociedad y del mundo, del pecado. Y esto es lo que pasa cuando hay pecado, realmente empieza a entrar la pudrición, empieza a entrar descomponerse las cosas porque no está el mundo siguiendo a Dios. Y nosotros como cristianos hacemos esa sal para detener, para preservar, para dar sabor. Y dando ese sabor, darle a las personas esa sed por lo que es bueno, por lo que es de Dios. Dar esa sed a las personas. Y vemos todas estas cosas que cada uno preservamos, somos antiséptico, da sabor, hacemos personas que tengan sed por la palabra de Dios. Y vemos estas partes no solamente en nuestra vida, pero lo vemos en la Biblia. En la Biblia, los profetas eran llamados a venir en contra de la corrupción, esa pudrición que estaba pasando en el pueblo de Israel o en los pueblos que ellos venían a hablar. Ellos estaban ahí para preservar, para desinfectar, para preservar lo que todavía era bueno y lo que no se había podrido. Y también dar una sed por seguir al Señor, por honrar al Señor, por amar al Señor. Lo vemos en la vida de Isaías, lo vemos en la vida de Jeremías y todos los profetas. En el Nuevo Testamento lo vemos, por ejemplo, en la vida de Juan el Bautista. Si van conmigo a Mateo capítulo 14. Y en Mateo 14 vemos un ejemplo de cómo Juan estaba haciendo sal y luz. Y es un ejemplo que también nos lleva a entender algo muy importante sobre ser sal espiritualmente en este mundo. Juan 14, del 3 al 4, dice esto. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había arrestado, lo había atado y lo había puesto en la cárcel. ¿Por qué? Ahí vamos. Por causa de Herodias, mujer de su hermano Felipe. ¿Por qué? Otra vez describen más la razón. Porque Juan le decía, no es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Y vemos ahí la situación. Herodes fue y tomó la esposa de su hermano.
y la llevó a ser su esposa, su mujer. Y al hacer eso estaba rompiendo la ley de Dios, estaba tomando la esposa de alguien más. Y Juan vino y le dijo, eso no está bien, eso está mal. Y al hacerlo tuvo consecuencias. Hubo un costo, fue arrestado, fue echado en la cárcel. También vemos otra consecuencia, algo que pasa cuando la sal, como ese antiséptico, viene y da la verdad o se pone sobre, no solamente es un antiséptico, pero también es un irritante. Y cuando lo ponemos en una cortadita, por ejemplo, nos cortamos y ponemos sal, puede irritar, puede hasta doler. Y entonces para muchas veces cuando se les, como sal, como Juan el Bautista enseñaba la verdad, las personas reaccionaban negativamente. Y vemos aquí en el caso de Juan el Bautista, Herodias, la mujer de Herodes, la que era de su hermano, vino y buscó su momento, aunque Herodes no quería matar a Juan el Bautista por miedo del pueblo. Buscó su momento y sabemos la historia en el baile de su hija, cuando Herodes le promete lo que quiera y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Hay un costo. Y tenemos que entender eso. Si vamos a seguir a Jesús, lo hemos estado hablando en todas estas clases. Hay un costo a seguir a Jesús. Y ese costo se ve en la vida de las personas que han pues tomado el precio y han seguido a Jesús y han tenido esas características siguiendo los pasos de Jesús. Juan perdió la vida, pero la perdió porque él había sido llamado a declarar la verdad de Dios. Y es esa parte. Siempre tenemos que entender el costo que tenemos por delante. La verdad le va a doler a la gente, no le va a gustar la verdad. Y siendo ese irritante, la idea no es que estemos agarrando la Biblia y le estemos dando de bibliazos a las personas en la cabeza, no, esa no es la idea. Pero la verdad, y cuando vivimos esa verdad, va a ser irritante, va a causar que las personas reaccionen o positivamente o negativamente. Y tenemos que entender eso. Jesús, la vida que vivió, los líderes, los fariseos querían matarlo. Y por las cosas que decía querían destruir su vida. Y finalmente lo llevaron a la cruz. La verdad duele a veces con las personas. Y querían estos fariseos deshacerse de esa verdad. Y vemos que cuando Jesús viene y por primera vez ve al templo y ve cómo estaba el templo, él toma una soga y empieza y lo hace un látigo y saca los cambiadores ahí, porque estaban ahí en la parte del templo vendiendo y comprando. Estaban realmente con pura mercancía en vez de estar adorando a Dios. Y vemos estos ejemplos de Jesús cuando dice la verdad, cuando viene a limpiar infecciones o limpiar cosas, la gente reacciona de una manera no siempre buena. Y es algo que tenemos que contar ese costo. Por eso estamos en escuelas de discipulado, leyendo ejemplos no solamente en la Biblia, pero afuera de la Biblia. Vemos el ejemplo de las lecturas de devoción extrema y vamos a estar leyendo devoción extrema en cada semestre de la escuela de discipulado, porque vemos a estas personas que fueron muchas veces arrestadas, torturadas, hasta mártires por su fe, porque ellos se habían rendido y habían obedecido a Jesús en todo esto. Y espero que las historias de devoción extrema le estén alentándonos a ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que han sufrido por Él. Otro ejemplo que también vemos, no sé si conocían a este hombre, pero había un señor llamado Martin Niemöller y él era un pastor durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este tiempo Hitler reunió a 1000 pastores. Y le dijo a estos 1000 pastores, no se preocupen, voy a cuidar a la iglesia. Y Niemöller respondió, no estoy preocupado sobre la iglesia, le pertenece a Jesús.
Me estoy preocupado por el alma de Alemania. Y cuando empezó a decir estas cosas, la gente alrededor de él se empezó a alejar de él. Y muy pronto fue arrestado y fue puesto en un campamento de concentración. Y vemos que el hablar las verdades de Jesús, hablar las verdades de Dios nos van a costar un precio. Rechazo, un costo hasta la vida. Y Jesús nos promete eso, que va a haber un costo. Si vemos, Jesús nos dice en Juan 15, 18 al 20, no está aquí en sus notas, pero si vamos ahí, importante verlo antes de seguir adelante. Juan 15, del 18 al 20 nos dice esto: si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaran mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y vemos esa parte que vemos Jesús prometiendo de que vamos a tener esa persecución, que vamos a tener esa dificultad y vamos a tener tiempos difíciles. Pablo mismo nos decía lo mismo en el libro de 2 de Timoteo, que vamos a estar estudiando pronto en la iglesia. 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice: en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una palabra, como palabra fiel es esta: todos los que van a seguir a Jesús serán perseguidos. Y tenemos que entender esta parte. Tenemos que entender que la sal, somos llamados a ser sal. Tiene estas cualidades, pero también tenemos que, si vamos a hacerlo, hay una consecuencia. Y viéndolo ahora en el contexto, reconozcamos, Mateo 5, recuerden, es parte del Sermón del Monte. Y si vemos el Sermón del Monte, si van conmigo a Mateo capítulo 5, viendo el contexto de este pasaje, nos enseñas que si vamos a vivir de esta manera, si vamos a seguir a Jesús, tiene esas consecuencias. La primera parte de Mateo 5 vemos las bienaventuranzas, y ya vemos ahí bienaventurados los pobres en el espíritu, pues por ellos es el reino del cielo. Bienaventurados, y vemos ahí en el siguiente: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Por qué están llorando? Están llorando por las situaciones que están viviendo, por el pecado que está en el mundo. También vemos el siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esa hambre y sed que viene a través de la sal que tenemos, que somos. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran paz. Pero también vemos los que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y vemos todas estas cosas en las bienaventuranzas. Y tenemos que, aquí en el contexto de Mateo 5, 13 al 16, vemos este entendimiento de qué significa ser sal. Alguien que es humilde, alguien que tiene un corazón puro, alguien que es una bendición a otros. Y después de este pasaje también vemos otras cosas. Tenemos, y nos da aquí en el Sermón del Monte, un correcto entendimiento de la ley, de cómo debemos amar a otros, cómo debemos juzgar correctamente. Todo esto en Mateo 5, 6 y 7 nos enseña los atributos de qué significa ser sal. Y vemos esa sal aquí, el contexto. Somos esa sal de la tierra. Y vemos cómo debemos ser esa sal. Ahora, vamos a la siguiente. No solamente sal,
también somos llamados a ser luz. ¿Y cuáles son las cualidades de ser luz? La luz, pues claro, vemos aquí que nos revela, nos enseña, naturalmente expone lo que está en la oscuridad, hace que la oscuridad se quite de alguna manera, ilumina, también resalta las cosas, también es necesaria para que crezcamos. Pero viendo estas que vemos aquí espiritualmente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, primeramente vemos en hablar de revelar, revela lo que está desconocido. Tenemos que entender, si van conmigo a Primera de Juan 1, ¿de dónde viene esta luz? Entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 1, allá es final de la Biblia. Primera epístola de Juan 1, del 5 al 7. Dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que nos anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Todo lo que vemos aquí, Dios es luz. Y es esa luz de Dios que vive en nosotros, que mora en nosotros, que estamos viendo. Y lo que va a hacer revela. ¿Qué es lo que revela? Bueno, dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces revela las mentiras, revela cuando estamos en pecado. Mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la luz revela ese pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces cuando decimos, no soy pecado, pero la luz está enseñando, mira, ahí está, recuerdemos la luz como un espejo que nos enseña cómo somos. La luz, la palabra de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces esa luz lo que hace es revelar nuestro pecado, revela nuestra situación, nuestra condición, al vernos en la luz de Dios. Dios es esa luz, y lo que hace está revelando nuestra vida quién es Él y revelando quiénes somos nosotros. Entonces revela lo desconocido, resalta nuestra situación, nuestra necesidad de Él y las decisiones que tenemos que hacer. Si van conmigo primeramente vamos a Juan 8. Ahora sí, en el libro de Juan, no en Primera de Juan, pero libro de Juan, capítulo 8. Versículo 14. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero nosotros... Juan 8, 12, ¿sí? 8. Ahí está, perdón, estaba leyendo el 14. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahí está. No solamente Dios es la luz, pero Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el que me sigue, ahí está la decisión, nuestra situación. Tenemos que seguirlo a Él para que tengamos esa vida en Él. Yo soy la luz del mundo. Nuestra situación es que andamos tinieblas, necesitamos a Jesús. Y ese efecto lo vemos las personas que viven en la oscuridad. Si vemos en este mismo libro, vemos Jesús cuando venía, Él venía a enseñar esa luz a las personas. Juan 4, sabemos la historia de cuando tenía que pasar a través de Samaria. Necesito ir a través de Samaria. Y cuando fue a través de Samaria, lo que vino y empezó a hablar con las personas, especialmente la mujer samaritana, era su necesidad de esa agua de vida, su necesidad y su pecado. No solamente ellas dicen, no sabemos, ustedes no saben cómo adorar. Y dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y en toda esa confusión, en toda esa falta de conocimiento con lo que tenían los samaritanos, Jesús viene a traer luz para que ellos decidan si van a seguirlo o no. Y claro, la buena noticia es que en Juan 4, la mujer, y no solamente ella, los de su pueblo, siguen a Jesús. Y
siguen esa luz que es Jesús. También vemos en Juan 7, versículo 7, también vemos esta decisión. Algunos lo siguen como en Juan 4, pero otros en Juan 7 dice: el mundo no puede odiarnos a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Esa luz que viene, que es Jesús, resalta la situación de las personas, y hay personas que reaccionan con odio, con rechazo. Entonces Dios es luz, Jesús es luz, revela lo desconocido, resalta nuestra situación y lo que tenemos que escoger y seguir. Y vemos también que ilumina nuestro camino. Muchos saben el Salmo 119, 105 lo han memorizado, pero vamos ahí a leerlo y vemos que lo que dice Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esa luz, esa lámpara, esa luz lo que hace es traer claridad a nuestra vida. ¿Y cuál es esa luz? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios da luz a nuestra vida, expone el camino que tenemos por delante, las decisiones y también a veces las trampas y las cosas donde podemos caer. No sé si han tratado de caminar en su casa en la noche sin luz y conocemos un poco el camino, pero a veces alguien dejó algo fuera y de repente pensaste que estaba más cerca de la pared y no está, o te pegas con algo y mucho peor caminar en un lugar sin luz, desconocido, y vemos que ahí no estamos perdidos. Pero lo que hace la luz de la palabra de Dios nos enseña el camino y trae esa claridad. Tenemos que estar en la palabra y en oración constantemente para entender cuando tenemos preguntas o situaciones que estamos viviendo en la vida. La palabra de Dios, como esa luz, como esa lámpara, nos puede traer claridad a situaciones y enseñar a que veamos, como hemos hablado mucho en la iglesia, a ver más claramente nuestra vida, entenderlo más. Dios es luz, Jesús es luz, la palabra de Dios es luz y nosotros somos llamados a ser luz. ¿Y cómo podemos ser luz? Bueno, vemos que esa luz es necesaria para nuestro crecimiento y que Jesús sea esa luz en nuestra vida. Y lo más que permitimos a Dios, a Jesús, a su palabra en nuestra vida va a ser esa luz y va a crecer en ella. Pero quiero que vean algo muy importante de esa luz que tenemos nosotros. Primeramente vamos a Juan capítulo 1 y vamos a ver otra vez repasar quién es luz. Sabemos Jesús es esa luz, pero vamos a ver esa conexión con nosotros. Juan 1. Otro pasaje muy conocido. Empieza en el 1, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, vamos a ver más adelante, es Jesús. Entonces, cuando vean verbo, piensen en Jesús. Él, Jesús, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por mediante de Él, Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es nuestra luz, es lo que nos da vida. La luz brilla en las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Juan vino a enseñar, a preparar el camino para Jesús, que era esa luz, a fin de que todos creyesen por medio de Él. Él reflejó esa luz, pero la gente tenía que escoger seguir o no seguir, arrepentirse o no arrepentirse. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y es lo que hemos sido llamados nosotros. Nosotros no somos la luz, pero nosotros venimos a dar testimonio, ser un canal de alguna manera de bendición, un canal para reflejar esa luz a los demás. Dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Y es lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre,
que no nacieron ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y nos enseña al venir a esa luz, a venir a Cristo, nos hace parte de su familia. Somos hijos de Dios, pero también empieza a transformarnos para que podamos reflejar esa luz a otros. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, porque estos pasajes están conectados en que nos hablan de cómo esa luz afecta nuestra vida en cada área. Colosenses 1, 15. Aquí nos habla de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, es Cristo. Se pueden ver un poco antes de esos versículos. El primogénito de toda la creación. Recuerden lo que vimos en Juan. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lo vimos en Juan 1. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, esa palabra permanecer, algunos dicen subsistir, otras Biblias. En todas las cosas subsisten, permanecen. Básicamente, en Él todo tiene su existencia. Y esa es la conexión que tenemos con Él. Él es la luz y estamos conectados con Él para reflejarlo a Él. Tenemos nuestra vida en Él. Por eso es necesario estar conectados con Cristo, como vemos también en Juan, la vid y los pámpanos. Es necesario conectados, porque separados de Él nada podéis hacer, nos dice Juan 15. Entonces, esa conexión a Él es importante. Esa luz que Él trae es importante porque nos da vida. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él todo tenga, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces vemos, Él es el primero, el que nos dirige, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, todo el poder. Y por medio de Él, que es lo que va a hacer en nuestras vidas, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de que Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque vosotros antes estaban alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere llenarnos de su luz, que en Él subsistamos, que en Él tengamos nuestra vida, y quiere limpiarnos para que podamos reflejarlo a Él, puro y sin mancha. Entonces vemos ahí, eso es lo que hace la luz espiritualmente. Revela lo desconocido, resalta nuestra situación, ilumina el camino. Es necesaria para crecer. Y Dios nos ha llamado a que seamos luz. Y somos luz al estar conectados a Él. Ahora vamos a ver un ejemplo, una verdad aplicada en nuestra vida. Y vemos esto en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Si tienen sus Biblias, vayan allá, Efesios 5. Y vamos a ver las diferentes secciones. Vamos a leer casi todo el capítulo y ver lo que nos enseña sobre siendo estos hijos de luz de Dios. Y cómo debemos andar. Efesios 5, vamos a ver los primeros 4 versículos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así también como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces tenemos que andar siguiendo los pasos de Jesús, conectados con Él, reconociendo que seamos también imitadores de Dios, imitando lo que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Y qué debemos no hacer? Bueno, la inmoralidad, la impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. No, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Nos explica cuáles son las características de alguien que sigue a Dios, que sigue su vida conectada con Él, y las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer, las cosas que tenemos que tener en nuestra vida y las cosas que no debemos tener en nuestra vida. Y vemos muchas veces en la Biblia listas como estas de lo que tenemos que quitar de nuestra vida y las cosas que tenemos que poner en nuestra vida.
Y es importante ver cómo refleja y cómo nos enseña esto sobre la luz y cómo debemos vivir. Entonces, primeramente, esta es la vida de una persona que es sal y luz y cómo camina. Vemos en la siguiente parte, vamos a ver el 5. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto no seáis partícipes con ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor. Y no participéis con las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y vemos esa parte, ser sal y luz afecta nuestra manera de vivir y tenemos que no decir una cosa, hacer otra. Nuestra vida tiene que reflejar totalmente esa vida que tenemos en Cristo. Es como la sal que se hace insípida. Es sal, pero ya no tiene sabor, en realidad no vale para nada. Y muchas personas lo que han hecho, tal vez dicen una cosa, pero actúan de otra y terminan siendo hipócritas. Como esa sal que ha perdido el sabor. La invitación aquí, el llamado aquí, lo que Jesús nos está diciendo es que seamos esos hijos de luz, que vivamos esa vida para Él. Y me encanta cómo lo habla y lo dice aquí. Tengan cuidado. Todas las cosas, como vimos, se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Vivan su vida de esta manera. Sean esos hijos de luz. Anden, caminen. Que todas partes de su vida sean reflejando esa luz del Señor. Y vemos esa parte, la luz tiene fruto. Cuando vivimos en la luz de Cristo, se refleja en nuestras vidas en estos diferentes aspectos, en las cosas que tenemos que quitar y las cosas que tenemos que poner. Pero también tenemos una advertencia, versículo 13 y 14. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Podemos estar dormidos, podemos estar de alguna manera descuidando ser luz. Una de las maneras que a veces me gusta pensar en esto es que tenemos esa relación vertical con el Señor. La luz de Dios viene a nuestras vidas, pero nuestras vidas, como un espejo sucio, puede no reflejar esta luz. Pero somos llamados a reflejar esa luz a otros. Entonces nos llama a quitar o a limpiar nuestra vida, estas áreas, para que nuestra vida en todas las áreas pueda reflejar la luz de Dios, porque no es nuestra luz, es la luz de Dios, la luz de Jesús, a nuestra vida, reflejarla a un mundo necesitado, enseñar y reflejarlo a Él. Y entonces puede haber áreas en nuestra vida donde no estamos reflejando bien, donde estamos dormidos, cuando estamos no conscientes y no hemos limpiado esa área. Y por eso mientras Dios empieza a trabajar en nosotros, mientras ponemos a entender qué es esa relación vertical con Él, empieza a llevarnos a través de su palabra, a través de las cosas que nos enseña en ella y a través de personas en nuestra vida, a limpiar esas áreas para que podamos levantarnos de entre los muertos, alumbrar, que Cristo nos alumbre, despertar si estamos dormidos. Es una invitación a ser esos hijos de luz. Y termina con esta última parte, 15 al 21, dice: por tanto, tengan cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Vean cómo están caminando, andando, chequen su vida, examínense. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón a Dios, el Señor,
dando siempre gracias en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y ahí está. Cosas prácticas, cómo debemos vivir, están con nuestra mente, como vimos en los tiempos de la mente, llenos de salmos, himnos, cánticos espirituales. Realmente qué estamos dejando que entre en nuestra mente, con quién no estamos viviendo, quién estamos reuniéndonos, estar con los hermanos, cuidando que en qué estamos buscando nuestro entretenimiento, vamos a poner de alguna manera. No estamos embriagándonos con las cosas de este mundo, pero con el Señor, con el Espíritu Santo. Busquémoslo a Él y teniendo esas relaciones unos con otros, dejando que la luz del Señor refleje nuestras relaciones horizontales y nos sometamos unos a otros en el temor de Cristo. Y estas son pues prácticas, cosas prácticas de cómo podemos vivir como hijos de luz en comunidad unos con otros, que podamos y permitamos que Jesús brille en nuestra vida diariamente, que podamos ser esa sal en la vida de otros. Y esas son pues verdades aplicadas. Ahora regresamos otra vez al contexto. Mateo 5, 13 al 16. Ahora vamos a quedarnos en esta parte. Ya vimos el contexto de este pasaje. Hemos visto que es sal, hemos visto que es luz. Pero vemos también ahora, leyéndolo con todo ese conocimiento que hemos visto en estos 40 minutos que hemos pasado, ahora sí veamos el pasaje más detalladamente. Nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino que será para ser arrojada en la calle y pisoteada por la gente. Y la verdad es esta: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y esto es lo que pasa, o lo que ha pasado muchas veces en la iglesia. Por esa falta de ser salados, o esa falta de sabor, vamos a poner, pasa cuando ponemos a un lado la palabra de Dios, cuando dejamos de estar en la palabra de Dios, o dejamos de estar conectados con Jesús. Recuerden, Jesús es esa fuente de sal, esa fuente de luz en nuestra vida, y empezamos a vivir como el mundo, y entonces perdemos nuestro sabor. Y vemos esa parte. Ahora, si hacemos lo opuesto y vivimos para Él y somos esa sal y tenemos ese sabor, también recuerden, va a haber un costo. El mundo no nos va a aceptar, y el mundo, algunos tal vez nos acepten porque estamos trayendo cambio y Dios está trabajando en sus corazones para que vengamos a Él, pero muchos nos van a rechazar, como lo hicieron con Cristo. Y hoy en día vemos la iglesia no está viviendo en su totalidad para Cristo. No hay mucha diferencia entre la iglesia muchas veces y el mundo. Su luz ha disminuido, su sabor ha disminuido, y es una tragedia. Y Jesús nos está llamando a ti y a mí a ser diferentes, a terminar, a seguirlo a Él, a escoger seguirlo a Él. Vean lo que dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en su casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nos está llamando a dar testimonio, a rendirnos a Él y realmente dar testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, dejar que Él brille a través de nosotros, a través que el sabor de nuestra vida sea el sabor de Cristo, y que vivamos para Él, que nos rindamos a Él. Y es algo que tenemos que escoger, algo que tenemos que hacer, y muchas veces arrepentirnos de cosas que no estamos haciendo, o cosas que sí estamos haciendo que no deberíamos estar haciendo. Tenemos que reconocer que no somos llamados a ser sal y somos llamados a ser luz. Y como siempre va a haber un precio. Lo vimos rápidamente, pero déjenme leerlo una vez más. Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y muchas veces, y más cada día, la luz no es algo que el mundo quiera ver. Es como entrar en un cuarto que está oscuro. Gente que ha vivido en la oscuridad y prender la luz están como que, ¡ay, no! ¡Págale la luz! ¡No! ¡Mis ojos! ¡No! Y la reacción es una reacción adversa. Y más tiempo que han vivido en la oscuridad, más difícil es ver esa luz. La sal duele, pero es necesaria. Puede quemar, pero es necesaria para preservar. Si una herida no es limpiada, no es sanitizada con ese antiséptico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a empezar a infectar. Tal vez empiece con gangrena, tal vez perdamos una parte de nuestro cuerpo. Hasta puede llevar a la muerte. Y es algo que puede pasar y está pasando en el mundo de hoy. Si no somos sal, si no somos luz, podemos estar ayudando a que esa pudrición crezca más y más en nuestro alrededor, porque no estamos siendo un ejemplo de ser sal y de ser luz. Y en el mundo que estamos, vemos en el libro de Jeremías, al final de su ministerio, ya cuando eran los últimos días del pueblo, antes que fueran llevados al cautiverio y destruido Jerusalén, Dios le dijo a Jeremías, ya no ores, ya no hay esperanza, ya cruzaron esa línea, pero en este tiempo todavía no hemos llegado ahí. Tal vez un tiempo llegue nuestro mundo a ese punto, pero ahorita tú y yo somos llamados a ser luz, a ser sal, y que seamos esa ofrenda de Dios, ese antiséptico, ese antibiótico, y aunque seamos rechazados, porque respondamos con todo el corazón y que seamos sus seguidores, sus discípulos. Una palabra final aquí para cerrar. Vamos a Lucas 14, 34 al 35. Lucas 14, 34 al 35. Vemos otra vez sal. Dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué podré recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono y hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y es interesante ver el contexto de este pasaje. Si vamos a Lucas 14 en sus Biblias y vemos la parte antes de este pasaje, vemos un pasaje que ya hemos estudiado, que ya hemos visto. El contexto es el costo de ser un discípulo. Vemos en Lucas 14, 26, en ese mismo pasaje, nos habla ahí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces otra vez los costos del discipulado, de ser discípulo. Y lo que vemos ahí otra vez nos hacemos la pregunta, ¿por qué odiar? Bueno, no, lo que está haciendo ahí nos está dando el gran mandamiento de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de otra manera. Nos está dando la imagen. Tenemos que amar a Dios supremamente, más que cualquier relación en este mundo. Y ese es el gran mandamiento de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y si vamos a ser sus discípulos, sus seguidores, ese es uno de los costos, ese mandamiento que nos ha dado de nuestra vida. El segundo es el gran llamado de nuestra vida. Y ya lo sabemos, lo hemos visto en Lucas 9:23. Si quieres ser seguidor mío, discípulo mío, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es cada día. Y aquí lo dice de otra manera en Lucas 14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El gran llamado de nuestra vida es ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Y negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, morir a nuestro yo, de tener nuestro pecado y ponerlo en la cruz, donde Él pagó el precio por nuestra vida. Entonces la segunda parte de este contexto es el llamado que tenemos en Cristo. Y el tercero es la decisión, la gran decisión de nuestra vida. Y seguimos leyendo, y es el pasaje que nos hemos referido en estos versículos, donde desde el versículo 28
nos habla de contar el costo. Nos da 2 ejemplos: un hombre que va a edificar una torre, un rey que va a ir a la guerra. Y básicamente la pregunta es esta: si ves que no lo puedes hacer, ¿qué vas a hacer? Cuenta el costo. Ve que puedas hacer lo que te estás poniendo para hacer, o esa cosa que has querido hacer. Ve que lo vayas a hacer, que no te eches para atrás sin terminar el camino. Y dice ahí que consideremos nuestro camino, que veamos y contemos el costo. Y finalmente nos dice ahí el tercer requisito de ser discípulo de Jesús, en el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Básicamente, dejar todo para Él, dar todo por Jesús, una rendición absoluta de nuestra vida, de quién somos para Él. Y ahí está el contexto de Lucas 14, 34 al 35. Si vamos a ser sal. ¿Cómo sabemos si vamos a ser sal para el Señor? Pues tenemos que amarlo supremamente. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Tenemos que contar el costo, dar todo por Jesús. Esa rendición absoluta. Y al hacer eso, vamos a ser sal. Pero sal buena. Una sal que tiene sabor. Vamos a hacer luz, una luz que alumbra, porque vamos a dejar que su luz pase y ser un conducto de su luz en nuestra vida para la vida de los demás. Eso es el contexto de ser sal y de ser luz y de seguirlo a Él. Y es lo que nos ha llamado a hacer en nuestras vidas, a tomar nuestra cruz, a vivir para Él, amar a Dios supremamente. Si todas estas cosas están en mi vida, entonces voy a poder vivir, voy a poder seguir a Cristo. Debe ser nuestro llamado, como vemos el de Pablo. Si van conmigo al libro de Filipenses capítulo 3, aquí para terminar, Filipenses capítulo 3. Él tenía este enfoque en su vida. Dice en el 7: pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en la vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y podemos quitar justicia y pensar ser sal, la luz de Dios, la sal, ese sabor de Dios que proviene de Él para darle a un mundo necesitado. Nos ha llamado a dejar todo para Él. Cuando venimos y la verdad es esta, el pensar dejar todo por Cristo, tal vez nos sentamos como, eso es demasiado. Pero cuando empezamos a conocerlo más, y es una frase que he usado una y otra vez, cuando empezamos a ver más claramente la verdad de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, entender más de su palabra, entender la necesidad de ser sal, la necesidad de ser luz, todo lo que estamos viendo aquí en la escuela de discipulado, cuando lo vemos más claramente, empezamos a enamorarnos más de Él. Empezamos a reconocer que las cosas que estamos dejando, las cosas que estamos quitando de nuestra vida, no tienen valor, no son importantes en comparación de el amor de Dios, la vida que Dios nos da. Y al hacer eso, terminamos siguiéndolo más de cerca. Vemos más claramente, lo amamos más apasionadamente y lo seguimos más de cerca. Y es lo que nos está llamando a hacer, dejar todo por Él y estar viviendo nuestra vida para Él. La sal es buena si permanece en su sabor. Si no amamos a Dios supremamente, perdemos el sabor. Si no morimos en nuestro yo, somos igual que todos los demás. Si si nos quedamos con nuestras cosas, si no nos dejamos todo por Él, realmente no estamos siguiendo, no hemos entendido esa vida que nos da. Pero si lo hacemos y lo seguimos a Él, entonces nuestra vida va a ser luz, nuestra vida va a ser sal y vamos a tener un efecto profundo, un efecto grande en la vida de los que nos rodean.
Y ahí está la pregunta. ¿Estamos afectando, estamos de alguna manera tocando la vida de las personas que nos rodean? ¿Realmente saben que somos cristianos? ¿Hay suficientemente evidencia en nuestra vida? ¿Somos sal? ¿Somos luz? Mi oración por ustedes el día de hoy es que realmente tomemos estas dos características y estemos pidiéndole, Señor, hazlas realidad en mi vida. Quiero que esto sea verdad, quiero ser sal, quiero ser luz, quiero estar conectado contigo. Quiero dejar que tú limpies mi vida para que pueda reflejarte a ti. Que pueda el sabor de mi vida no sea mi sabor, que es muerto, insípido, pero que sea tu sabor, un sabor de vida. Y que realmente las personas que se pierden puedan oler ese olor fragante y esa vida en ti, Señor, para que puedan cambiar. Iglesia, seamos sal, seamos luz. Que Dios los bendiga y que sigamos día a día creciendo más en la palabra del Señor.